Hola a todos, bienvenidos a Contrapunto. Hoy revisaremos el alto poder de las farmacéuticas en el mundo de hoy. Sí, expongamos el contrapunto a la teoría oficial de que su trabajo consiste en ayudar a las personas enfermas. ¿Es esto así? ¿O quizás al investigar nos encontremos con un negocio muy rentable? Soy Pablo Mura, desde Moscú, Rusia. Y yo, Chris Martin, desde Madrid, España. Comenzamos. Veamos sobre quién vamos a hablar. ¿Cuáles son las empresas dominantes en el sector? Bueno, veamos la siguiente gráfica porque aquí vamos a ver quiénes son los gigantes de la industria farmacéutica, principalmente por el valor de marca, como podemos ver. Ahí están, Johnson & Johnson, Roche, Bayer, empresas que todos hemos escuchado alguna vez, Merck y, por supuesto, también hemos escuchado de Pfizer con la producción de todas estas vacunas, ¿no, Chris? Ajá, Pablo, vemos que son pocas y mueven billones en beneficios. Tienen la salud del mundo en sus manos, nuestra salud, de ellos depende. Pero esta cantidad estrambótica de billones me hace dudar. ¿Tienen otros propósitos aparte del de curar? ¿Qué prevalece, la salud o el lucro? ¿Realmente estamos tan enfermos? ¿Necesitamos medicarnos tanto? Y Pablo, ¿quién las regula? ¿Quiénes supervisan el trabajo de estas empresas? En teoría, el principal regulador y el organismo central de la salud es la Organización Mundial de la Salud, que fue fundada en 1948. La ONU fue la que fundó la OMS, como se le conoce, por supuesto. Sus objetivos son promover la salud, mantener el mundo seguro y servir a los vulnerables. Pero quizás tu pregunta es en el contexto de quién regula a la OMS. Te preguntarás quiénes la financian. He aquí nuestro contrapunto. Todos creen que la Organización Mundial de la Salud es una institución pública, pero no es del todo así. Dada la influencia que sobre ella tienen las grandes farmacéuticas, ya no son solo los estados quienes las regulan, y aún más. Claro, sus programas sanitarios se alimentan de aportaciones voluntarias, de donantes estatales y de privados, pero las de estos últimos, las de los privados, están condicionadas para que se usen con tal o cual propósito. Claro, porque ahora sus principales financiadores son entidades privadas. Entre los mayores contribuidores al último presupuesto de la organización, Pablo, pues nos hemos encontrado que figuran organizaciones privadas o que colaboran de forma público-privada, como la Fundación Bill y Melinda Gates, la Alianza Gavi, el Rotary International o Philanthropic Trust, y organismos internacionales que ya son muy conocidos por todos en estos ámbitos, como la ONU, el Banco Mundial o la Comisión Europea. En cuanto a las aportaciones de los Estados miembros de la institución, fue del 53% de los ingresos entre 1998 a 1999, pero esto ha cambiado últimamente. Su contribución desde el 2018 al 2019, mucho más actual, fue tan solo del 16% del total de los ingresos. Así es. A día de hoy el dinero que aportan los estados apenas alcanza para cubrir los salarios de empleados, gastos administrativos. Esto significa que sus principales financiadores, como venimos diciendo, son privados y por lo tanto ellos son los reguladores de sí mismos. Extraño, ¿verdad? Juez y parte al mismo tiempo en un ámbito tan delicado como nuestra salud. Nuestra vida está en manos de mercaderes, empresas multinacionales cuyo interés máximo es el beneficio, como cualquier negocio. Y el abandono de los estados de la Organización Mundial de la Salud ha favorecido la aparición de otra institución a la que Boris Johnson asemeja a una especie de OTAN de la salud. Gavi. Al igual que tenemos grandes alianzas militares como la OTAN, donde los países colaboran para construir una defensa militar colectiva. Disculpen, no todos son necesariamente miembros de la OTAN, pero espero que entiendan por dónde voy. Ahora necesitamos el mismo espíritu de colaboración y defensa colectiva frente al enemigo común, que es la enfermedad. O sea, si entiendo bien, la OMS, los estados y las empresas proponen un plan de salud global. Y entonces, ¿quiénes son los que están detrás de esta especie de OTAN, como decíamos?
Gavi es una alianza de las empresas farmacéuticas, UNICEF, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, que fundó Bill Gates y que por tanto la preside, porque este señor se ha dado cuenta de que invertir en la industria de la salud sale mucho más rentable que invertir en otro tipo de negocios, Pablo. Ese es un buen negocio. Acá se entiende que el propósito de todos estos aportes entonces es seguir ayudando a los más necesitados, me imagino. Bueno, claro, eso es lo que ellos dicen. Ellos se consideran la autoridad global que, recuerda, el 11 de marzo de 2020 declaró una nueva pandemia global. Y periodistas, políticos de todo signo y casi todos los gobernantes del mundo lo aceptaron. Pero oigamos a Gates. La salud global es ahora realmente global. No se trata solo de los países en desarrollo. Se nos ha recordado que todos estamos en riesgo y que inversiones que en realidad son bastante modestas de miles de millones de dólares pueden evitar que se produzcan acontecimientos que impliquen pérdidas de decenas de billones de dólares. Así que, lamentablemente, no vale la pena decir "te lo dije", sino tener una agenda muy ambiciosa de I+D y capacidad de campo que pueda ayudar con otros problemas de salud y garantizar que esto no vuelva a ocurrir. Supongo que este Gobierno Mundial de la Salud sería presidido por Gates, el fundador de Gavi, y que hasta que Estados Unidos no pague su deuda con la Organización Mundial de la Salud, él es el principal financiador de la Organización Mundial de la Salud. Y nadie investiga a este organismo, Pablo, nadie. Pero aquí en Contrapunto sí los investigamos. Efectivamente, Pablo. Continuamos. Estos son los financieros privados de la Organización Mundial de la Salud que hemos comentado antes. Pero vamos a ver ahora los nombres de las empresas privadas concretas. Veamos entonces cuáles son esas empresas. Si podemos revisar aquí en esta gráfica, por ejemplo, vemos a marcas tan conocidas como Amazon, Gavi, la que tú mencionabas, está TikTok, Facebook, vemos por ahí Apple. Son grandes tecnológicas y fundaciones bastante importantes. Ahí está el contrapunto. Vemos cómo la salud, o al menos los recursos destinados a salvaguardarla, pueden usarse como palancas geopolíticas. Con lo cual es una nueva contradicción en el supuesto bien que busca la Organización Mundial de la Salud. Bueno, en este contexto entonces la industria farmacéutica ha sido bastante cuestionada. En concreto, un informe de Amnistía Internacional habla de cómo las grandes empresas se niegan a la transferencia de conocimientos, los datos que manejan, beneficiando entonces principalmente a los estados más ricos. Están sumiendo algunas zonas de Latinoamérica, África y Asia en nuevas crisis, llevando así al límite absoluto a los debilitados sistemas de salud y causando semanalmente decenas de miles de muertes evitables. Con esta flagrante desigualdad como telón de fondo, BioNTech, Moderna y Pfizer habrán ganado en conjunto 130.000 millones de dólares estadounidenses a finales del 2022. Las ganancias nunca deben primar sobre las vidas. Bueno, te contaré que yo había leído muchos artículos en la prensa norteamericana antes de que se decretase la pandemia, afirmando que la industria farmacéutica estaba de capa caída. Aparece entonces una pandemia, Pablo, y BlackRock dice: colaboremos, ganemos todos. Un gran contrapunto a que trabajan por nuestra salud porque todas se enriquecieron. Bueno, y no podemos dejar de destacar la injusticia que se ha dado en la distribución de las vacunas. De hecho, el mecanismo COVAX, que todos hemos escuchado en las noticias, no funcionó finalmente como se esperaba y sigue habiendo escasez. Más del 80% de la población de África no ha recibido ni una sola dosis. Gran parte de esta desigualdad se debe a que la producción mundial de vacunas está concentrada en unos pocos países, en su mayoría de ingresos altos. La falta de un mercado para las vacunas producidas en África es algo que debería preocuparnos a todos. Las organizaciones como COVAX y Gavi tienen que comprometerse a comprar vacunas a los fabricantes locales en lugar de salir de esos centros de producción que se habrían creado para comprar vacunas y distribuirlas de nuevo en el continente africano. Bueno, y como decías, varios ejecutivos se hicieron millonarios o aumentaron sus acciones en el momento de mayor crisis. Ganar plata nunca fue tan fácil. Accionistas, directores de farmacéuticas y otros ejecutivos vendieron sus acciones justo en el momento más adecuado. Es producto del manejo de la información privilegiada.
Pero hay otro dato, otro contrapunto desde mi punto de vista que no hay que olvidar, y es que la Organización Mundial de la Salud, que debe velar por la salud de todo el mundo, no se ha manifestado con respecto al abuso de los contratos secretos que se han firmado en la Unión Europea con respecto a las vacunas COVID. Esto ha inquietado muchísimo a la opinión pública porque las cláusulas de protección de responsabilidad ante posibles demandas por reacciones adversas y muertes no se han dado a conocer al público. Sí, hay mucho secretismo en el mercado de la salud, eso está claro. Incluso el Vaticano ha invertido en farmacéuticas durante décadas y en las empresas justamente que desarrollan la pastilla del día después, pastillas anticonceptivas. Imagínate ahí la contradicción. Eso sí que es loco. Y justamente digo que destapó la prensa en varios países que tiene que ver con los contratos que tienen las farmacéuticas y los estados. Algunos incluso habrían podido perder varios activos soberanos por parte de los estados, digo. Las farmacéuticas les piden a los estados activos soberanos para cuidarse. Y es que ante posibles demandas contra las farmacéuticas, ellas mismas se cuidan para no perder plata y poder costear posibles juicios en su contra. Algo así pasó, de hecho, en Argentina, en Colombia, en Brasil y, bueno, quién sabe dónde más. Contratos muy oscuros y que además les da toda la libertad para fijar los precios de sus productos. Las farmacéuticas aumentan el precio de vacunas en la Unión Europea sin que nadie les ponga freno. Y no solo aumentaron los precios de las vacunas contra la COVID, de hecho, estos contratos les permiten fijar todo tipo de precios. De hecho, entre la pandemia y después de ella, en Argentina, los medicamentos que se usan en terapia intensiva, por ejemplo, subieron en promedio casi un 450%. Los titulares en la prensa son muy claros. El precio de los medicamentos en Argentina llega a cuadruplicar el valor del salario mínimo, como podemos ver. Es que hay muchos casos de escándalo por la fijación en el precio de los medicamentos, Pablo. Mira lo que pasó en Estados Unidos. Más de 40 estados presentaron una demanda contra las grandes farmacéuticas por conspiración para inflar los precios de los medicamentos. Mira, a quien acusan de conspiración. Han llegado al punto incluso de subir el precio de medicamentos contra el cáncer. Eso como pasa en España, justamente, de donde estás tú. ¿Y qué hay de este otro caso, el de Sovaldi, que es para tratar la hepatitis C? Hablo de un medicamento que terminó afectando a más de 70 millones de personas. Cada pastilla del laboratorio Gilead fue fijado a un precio de $1.000 y el tratamiento completo a $84.000. Pero en Europa el tratamiento costaba la mitad. Por lo mismo es que la organización Médicos Sin Fronteras inició una campaña en contra de esta alza. Los precios excesivos que Gilead está cobrando por el Sofosbuvir han mantenido a este innovador medicamento fuera del alcance de millones de personas con hepatitis C en Europa y en todo el mundo. ¿Qué sentido tiene la innovación médica si las personas y los sistemas de salud no pueden pagar por los fármacos que resultan de esa innovación? Las compañías, como bien sabes, siempre dicen que el precio responde a la inversión de la empresa en la investigación y desarrollar el fármaco. Nunca hablan de responsabilidad ética ni de salud pública. Pero se descubre que el costo de este medicamento o de otro no responden nunca al gasto en investigación, sino a la rentabilidad de la farmacéutica. La presión en Europa de la sociedad civil hizo que finalmente el precio bajara a la mitad. Ya ves, Pablo, si no hacemos nada, nada va a cambiar. Ya, pero no te olvides de una realidad. Los altos precios de los fármacos se justifican porque esas empresas gastan mucho dinero en investigación. Es el principal argumento de estas empresas. Sí, ellos siempre dicen lo mismo. Pero te voy a dar un dato. ¿Sabes quién ha pagado el 95% de la inversión en desarrollo de las llamadas vacunas COVID, por ejemplo? ¿Quién? Los estados. El 97% en el caso de AstraZeneca. Pero luego las empresas no han repartido beneficios con nosotros, que los hemos pagado con nuestros impuestos. Yo creo que este es un negocio para ellos redondo y para nosotros como ciudadanos una tomadura de pelo. Y encima han ganado sin ni siquiera saber la efectividad de los fármacos. No olvidemos que fueron aprobados de emergencia y que los casos de trombosis y de trastornos menstruales están vinculados a las vacunas de las grandes empresas multinacionales, según señalan algunos científicos. Esto, como te digo, aún está investigándose.
Si se contagia de COVID, tendrá un riesgo mucho mayor de tener un problema grave de coagulación. Así que los problemas de coagulación de la vacuna son bastante insignificantes en comparación con el riesgo real de sufrir problemas de coagulación si se contagia de COVID. Y creo que es una observación realmente importante. Se han comunicado casos aislados de cambios temporales en el ciclo menstrual después de la vacunación. Según los datos disponibles, cualquier efecto de la vacuna contra la COVID-19 en la menstruación es mínimo y temporal, y no es razón para no vacunarse. Y ya que hablamos de efectos secundarios, estos se dan no solo con los fármacos contra la COVID. Sobre los efectos secundarios hay mucho que hablar y mucho que investigar, pero ya hay antecedentes. Por ejemplo, el del laboratorio Sanofi, líder en Francia en la investigación y el desarrollo de fármacos, y uno de los grupos farmacéuticos más grandes del mundo, Pablo. Ellos fueron acusados de homicidios involuntarios con su medicamento contra la epilepsia por causar trastornos neuronales en el feto. Claro. Pero este dato fue silenciado, solo se supo 50 años después de salir al mercado, cuando agregan una advertencia sobre los efectos secundarios. Y claro, es que finalmente la presión social y judicial tiene sus frutos. Pero entonces esto nos hace volver a preguntarnos si estas compañías venden enfermedad o venden dependencia. Un ejemplo de esto último es lo que ocurrió con los Sackler. Se hicieron multimillonarios con el Oxycontin, provocando la crisis de los opioides. Claro. Un medicamento contra el dolor que creó adicción y que provocó que muchos de los enfermos que lo tomaban acabasen enganchados a la heroína y al fentanilo, muchos más baratos que el Oxycontin, Pablo. Causó la muerte de 500.000 personas en Estados Unidos en las últimas 2 décadas. 4 farmacéuticas se vieron obligadas a cubrir un histórico pago de $26.000 millones para cubrir los gastos de 3.000 demandas que se impusieron en contra de ellos. Son casos muy alarmantes, como vemos. Y también muchas veces se genera dependencia sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? El mejor ejemplo es el de la tristeza, cómo no recordarlo, que muchas veces es definida como depresión. Y finalmente te medicas sin tener realmente una necesidad. Y es que existen muchas personas que toman antidepresivos, pero no sufren esa enfermedad. Sí, es un contrapunto muy interesante. Ya que hablamos de tristeza, la pandemia ha generado un aumento de las enfermedades psicológicas. Enseguida, diversos políticos comenzaron a hacer campaña de la necesidad de prestar atención a este campo. Y como consecuencia, un nuevo ámbito donde incrementar la fortuna de estos oligarcas. Pastillas, pastillas y más pastillas. Así se soluciona todo. Y es que, digámoslo así, Pablo, se inventan enfermedades para ganar dinero con los fármacos que crean para tratarlas. Hoy nos enfrentamos a una crisis de salud mental que, si no se aborda, tendrá graves consecuencias. No solo aumentará el gasto en salud mental en nuestra región, sino que también prolongará el impacto de la pandemia. Pese a que muchos países han considerado la salud mental como una prioridad y han integrado su refuerzo dentro de sus planes contra la COVID-19, pocos han respaldado estas promesas con fondos o han puesto estos planes en práctica. Y aquí hay que hacer otro contrapunto y que tiene que ver con el manejo de la información, ¿o no, Chris? Según tus investigaciones, de hecho, hay una fuerte inversión de marketing por parte de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Pablo, yo creo que este dato te va a gustar porque en mayo de 2020, a los pocos meses de declarar la pandemia, la Organización Mundial de la Salud tuvo que contratar a una agencia de relaciones públicas, la Hill Knowlton Strategies, para limpiar su imagen. Le paga $135.000 y usaron a macroinfluencers con millones de seguidores y a microinfluencers, aquellos que tienen cuentas menos nutridas pero muy especializadas. Bueno, y a raíz de que estamos viendo entonces, no extraña que la mala medicación sea la tercera causa de muerte después del cáncer y las enfermedades cardíacas también. Los fármacos más asociados con daños en los pacientes son la benzodiazepina, la insulina y los analgésicos. Entonces, Pablo, ¿hablamos de salud o de pura y simple ganancia? Esta noticia de Médicos Sin Fronteras no dejan en buen lugar a la OTAN de la salud, como llama Boris Johnson, a Gavi, de Bill Gates.
ya que este señor, que dice luchar por los niños, es uno de los principales accionistas de Pfizer. Podría salvar 1 millón de niños al año, pero tal vez no quiera las vacunas para curar, sino para ganar dinero o como instrumento necesario para materializar su idea de frenar el exceso demográfico. El mundo de hoy tiene 6.800 millones de personas y se dirige a los 9.000 millones. Ahora, si hacemos un buen trabajo en nuevas vacunas, atención médica y servicios de salud reproductiva, podríamos reducir la cifra en tal vez un 10 o un 15%. Bill Gates ha sido sacado de contexto en varias oportunidades. En su revisión, la agencia Reuters, por ejemplo, dicen que Gates fue mal interpretado, pero al mismo tiempo reconocen que él ha estado muy involucrado en temas demográficos. Y aquí que te voy a dar otro contrapunto. Y es que hay una parte muy interesante de la biografía de Bill Gates y muy desconocida que explica su fijación por la salud desde que él era un niño. Mira, la Organización Mundial de la Salud, cuando se funda, inmediatamente adoptó la política de planificación familiar. Aunque ya sabemos que había antecedentes en el año 1916, cuando se inaugura en Estados Unidos la primera clínica de control de natalidad, fundada por la enfermera Margaret Sanger, poco tiempo después, y debido a la repulsa que sus objetivos causaron en la opinión pública, esta clínica cambió de nombre y pasó a llamarse Planned Parenthood. Siguió insistiendo en que la reducción de la fertilidad era una necesidad fundamental, no solo para Estados Unidos, sino para la salud mundial. Y Pablo, ¿sabes quién fue el primer director de Planned Parenthood? El padre de Bill Gates. Interesante dato. Bueno, tanto Melinda como Bill Gates han revelado que se ríen de las teorías que lo involucran a ellos dos y que crecieron durante la pandemia, de hecho, y llaman a que hay que centrarse en el bienestar de todos. No hay que olvidar que son miles de millones de dólares los que terminan en ayudas a los continentes más necesitados como África y Latinoamérica. Incluso el presidente chino Xi Jinping agradeció su compromiso con las instituciones chinas y con el bienestar de todos. Sí, pero es que en esas ayudas ocurren cosas, digamos, inadecuadas o extrañas. Por ejemplo, lo que sucedió en Kenia con las vacunas de la Organización Mundial de la Salud, en la que están tan implicados los gays, ¿no? El programa de investigación de la organización, de esta institución mundial que desarrolla vacunas anticonceptivas, se inicia en el año 72 y se presenta públicamente en el 76. En el 93 ya la Organización Mundial anuncia que tiene una vacuna anticonceptiva para la planificación familiar. Pero el caso es que la Organización Mundial de la Salud ha sido acusada de que su vacuna contra el tétanos, administrada en Kenia, dejaba estériles a las mujeres sin que ellas lo supieran, sin que ellas tuviesen conocimiento ni hubiesen dado el consentimiento para ello. Sí, pero ese tema fue definido como un rumor finalmente y ya ha sido desmentido por la OMS y el gobierno de Kenia. Incluso, de hecho, 2 laboratorios a cargo de los estudios sobre este tema aseguraron que los resultados de estos exámenes fueron mal interpretados. Bueno, como sea, la comunidad científica limita su alcance, cierra sus fronteras y nadie sabe quiénes la componen finalmente. Es la misma comunidad científica la que se regula a sí misma, podríamos decir. Y como vemos, siempre hay intereses económicos detrás. Sí, claro, Pablo. Ellos obviamente siempre lo desmienten todos y aparecen los verificadores financiados también por estas grandes compañías farmacéuticas, por sus propietarios. Para mí ha quedado bastante claro que estas grandes compañías farmacéuticas trabajan en muchas ocasiones, digámoslo así, ¿no? Para no generalizar, más por el lucro que por la salud de las personas. Y es que en la vida real, más allá de las fronteras donde reinan los datos oficiales, las declaraciones públicas de los gobernantes y gurús y las informaciones manipuladas de los influencers pagados y los medios de comunicación, existe otro mundo, existe otra verdad, el que mostramos en Contrapunto. Alguien tiene que hacerlo, Cris. Es momento de sacar cuentas y unir cabos. Desde Moscú, soy Pablo Mura. Desde Madrid, Cris Martin se despide hasta el próximo episodio de Contrapunto.